Saludos y bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de ejercicios de circuitos RCL, respuesta forzada o respuesta transitoria, y iniciaremos con el siguiente ejercicio. Pero primero vamos a evaluar el circuito. El circuito tiene una bobina de 1/3 de Henry, tiene dos resistencias, una de 3 ohmios, una de 2 ohmios y una fuente de voltaje de 10 voltios. Y también un interruptor que para un tiempo menor a cero está cerrado. Ahora mismo el interruptor está cerrado. Y el mandato nos dice, encuentre la corriente en el circuito de la figura 7.51, esta corriente, para un tiempo mayor a cero. Asuma que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo. Entonces primero vamos a evaluar el circuito para un tiempo menor a cero. Y en esta etapa del circuito, para un tiempo menor a cero, debemos de encontrar la corriente inicial o I-O de la bobina. Pero primero vamos a interpretar lo que nos dice el texto, en el cual nos indica que este interruptor está cerrado para un tiempo menor a cero. Y también conocemos que la bobina se comporta como un cortocircuito cuando tiene mucho tiempo conectada a una fuente, entra a un estado estable, por lo cual la veremos como si fuera un cortocircuito o un conductor. Y vamos a dibujar para ver cómo se ve. Por ejemplo, aquí. Como pueden ver, aquí indico que el interruptor está cerrado y por ende entró el corto a la resistencia de 3 ohmios y esta abrió, como cuando usted pone en corto una resistencia y explota, se abre por el medio, está abierto. Y también la bobina, como pueden ver aquí, que la he representado con un interruptor, con un cable, un conductor que indica que ha entrado en corto. Es lo mismo que un conductor o un cable. Entonces debemos de encontrar la corriente inicial y como podemos ver el circuito, el voltaje pasa por una resistencia de 2 ohmios, atraviesa el circuito y vuelve a la fuente. Y si nosotros quisiéramos encontrar cuál es la corriente que está en ese conductor, va a ser la misma corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. Entonces calculamos la resistencia de 2 ohmios. La corriente de la resistencia de 2 ohmios va a ser igual a voltaje dividido entre resistencia, donde el voltaje es 10 voltios y la resistencia 2 ohmios. Y si realizamos esta operación, va a dar un resultado de 5 amperes, que también va a ser la corriente inicial que está pasando por la bobina. Este dato nos servirá cuando estemos evaluando el circuito para un tiempo mayor a cero. Entonces pasemos a la siguiente página. En esta página vamos a evaluar el circuito para un tiempo mayor a cero y tenemos el objetivo de encontrar la corriente final del inductor, o se representa de esa forma. Pero antes de iniciar debemos conocer o saber que para poder calcular esa corriente debemos de llevar el circuito a esta forma. Cualquier circuito hay que llevarlo a esta forma. Cualquier circuito RL con bobina. Aquí vemos que debemos hacer que el circuito quede con una fuente de voltaje, una resistencia y una bobina. En el caso de que hubiese una fuente de amperaje, tendríamos que hacer la transformación de fuente y llevarlo a una fuente de voltaje. Pero este es el circuito a el cual hay que llevar
para poder calcular la corriente final del inductor. Entonces vamos a llevar el circuito del ejercicio a esta forma. Empecemos. Primero eliminaré esto de bueno, déjame ver si lo puedo poner más pequeños. Así que no nos interrumpa la pantalla. Entonces, vemos que hay dos resistencias y debemos tener una sola resistencia. Entonces, podemos hacer esa parte que es a través de una suma de resistencias en serie. Decimos, la resistencia total va a ser igual a 2 ohmios más 3 ohmios, que va a dar un resultado de 5 ohmios. Si redibujamos el circuito nuevamente para aplicar este cambio, quedaría de esta manera. Y como pueden ver, ya nos queda de la forma el cual le he indicado, o el cual los libros nos indican que debemos de llevar el circuito: una fuente, una resistencia y su bobina. Entonces, para calcular la corriente final del inductor, se utiliza la siguiente fórmula. Como pueden ver aquí, la corriente inicial ya la hemos calculado anteriormente, que dio un resultado de 5 amperes, y la corriente final del inductor es esta que vemos aquí, voltaje de la fuente entre la resistencia. Así que procedamos a sustituir los valores. También hay otra forma de la fórmula que se expresa en los libros, que es llevando con la ley de Ohm, que voltaje entre resistencia es amperaje, como se ve aquí, el amperaje del inductor al final, más paréntesis la corriente inicial menos la corriente final del inductor por E elevado a la menos T sobre tau. Pero es mejor, pueden usar cualquier fórmula, pero en esta serie de videos vamos a utilizar la primera. Ya tal vez al final vean por qué es mejor utilizar la primera fórmula. Retirar esta fórmula de la pantalla y decimos, primero anotar que la corriente inicial es de 5 amperes. Entonces, ahora vamos a calcular la corriente para un tiempo mayor a 0 en el inductor, sustituyendo los valores en la fuente, en la fórmula. Entonces, el voltaje es igual a la fuente de 10 voltios dividido entre la resistencia de 5 ohmios más la corriente inicial, que es de 5 amperes, menos 10 voltios dividido entre 5 ohmios por E elevado a la menos T sobre tau. Voy a ordenar la pantalla, la pizarra, para que haya más espacio. Y podamos desarrollar el ejercicio en una sola página, sería lo mejor. Entonces seguimos desarrollando el ejercicio. 10 dividido entre 5 nos da 2 amperes, más 5 amperes menos 10 dividido entre 5 nos da 2 amperes por E a la menos T sobre tau. Seguimos reduciendo. La corriente en el inductor va a ser igual a 2 amperes más 5 amperes menos 2 amperes va a ser igual a 3 amperes
por E a la menos T sobre tau. Entonces necesitamos calcular a tau. Y tau se calcula dividiendo la inductancia entre la resistencia. Un tercio dividido entre la resistencia, que es 5 ohmios, nos va a dar un valor de 0.066667 segundos. Entonces sustituimos este valor en la ecuación. Dos amperes más 3 por E a la menos T sobre el resultado que nos dio anteriormente, 0.666, dejémoslo ahí, 66667. Pero podemos ver que todavía se puede reducir más si reducimos el exponente de la siguiente manera. Si decimos que tenemos menos T dividido entre 0.066667, si nosotros realizamos esta operación nos va a dar un resultado de menos 15T. Entonces vamos a modificar el exponente y colocaremos menos 15T. Esta es la respuesta a la pregunta que nos piden en el mandato. Esta es la corriente en el inductor para un tiempo mayor a 0. Eso es todo. No olviden de suscribirse y darle me gusta.